Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, esta es una clase de la materia práctica profesional de la Facultad de Derecho de la UBA del Seminario Teórico Práctico. Bueno, vamos a continuar viendo el tema de la clase anterior, en lo relativo ahora a lo estrictamente de la interpretación de la ley penal. Ustedes habrán visto a lo largo de la carrera que hay diferentes maneras de interpretar: la interpretación gramatical o literal, la interpretación teleológica, la interpretación de acuerdo al momento histórico presente, a los precedentes judiciales, bueno. Pero todo eso parece ser posterior a un hecho que es previo, que es el sentido que le damos al caso, ¿no? De acuerdo a lo que vimos la clase pasada, la idea de justicia es una idea central, ¿no? Uno cuando enfrenta o tiene un caso frente a sí, lo que hace primero es darle un sentido, aunque no sea un sentido detallado y fino, sino un sentido es decir, lo comprendemos a partir de darle una valoración de lo que es justo o injusto, de lo que es bueno o malo, de que si está bien o está mal, y al mismo tiempo lo incorporamos a nuestro conjunto de significaciones, de acuerdo a nuestra ideología, nuestras ideas, nuestros valores, nuestra visión de país y de mundo. Entonces, eso significa darle un sentido al caso, que la situación de hecho que se nos presenta nosotros la significamos, le damos un significado de acuerdo a nuestra propia visión de vida. Algo parecido es lo que dice Carlos Cosio respecto de lo que hace un juez al dictar sentencia, que ya lo vimos la clase pasada, pero que ahora se los quiero repetir porque vamos a hacer un pequeño trabajito. Miren, Carlos Cosio decía, les repito: cuando el juez dicta sentencia, ejercita un conocimiento por comprensión. Veamos, entonces, él habla de conocer comprender es conocer. El conocimiento solamente se ejerce mediante la comprensión, y esa comprensión es lo que no puede ser otra cosa que lo que hablamos recién, ¿no? El incorporar el hecho que estamos observando a nuestro conjunto de significaciones, ¿no? Darle un sentido. Continúa Cosio diciendo: el juez va a partir de las circunstancias que forman el caso. Luego, atenti, luego vivenciará el sentido del mismo expresado en la ley como si esbozara una sentencia. Recalco otra vez: luego vivenciará el sentido del mismo, o sea, de las circunstancias del caso. Vivencia el caso. Luego volverá al sentido que vivencia a través de las normas, destacando acaso algún detalle de los hechos que no había tenido en cuenta antes. Una vez más regresará al caso y sus circunstancias, quizá valorando otro precepto legal, pero siempre con un mayor afinamiento del sentido jurídico del caso, y así en una forma circular, pasando de los hechos al sentido de conducta de esos hechos, el juez se va formando su idea por comprensión de lo que es el sentido del caso. Veamos que hasta acá Carlos Cosio, ¿no? La cita, esto es del libro La causa y la comprensión en el derecho, cita página 45. Es muy interesante porque fíjense de lo que en definitiva está diciendo es que el juez, para conocer el caso, tiene que comprenderlo. Comprender es observar las circunstancias y los hechos que tiene frente a sí y darle un sentido. Pero fíjense, a partir de este sentido que le da, que es el significado de acuerdo a su propia posición cultural, ideológica, su propia cosmovisión que tenemos todas las personas, ¿no? Es que le va a dar el sentido del caso, y ahí es donde después, como si fuera un acto posterior, va a buscar las normas, como si fueran actos consecutivos. Uno, si describiera actos consecutivos, diría: primero, observo; segundo,
o sea, observo el hecho. Segundo, le doy un sentido a ese hecho de acuerdo a mi cosmovisión, a mi filosofía, a mi ideología, a mi cultura, que no puede ser otra cosa. Esto es irremediable para las personas. Siempre vemos desde nosotros mismos, o sea, desde nuestra cultura. Y tercero, voy a buscar las normas de acuerdo al sentido que me hice del caso. En la práctica todo esto se da junto, ¿no? Esta división es a los fines pedagógicos. Pero esto es interesante porque habla del sentido de conducta de esos hechos, o sea, del hecho que tiene enfrente. O sea, esto sería la conclusión a la que arriba el juez. Y veamos que usa varias veces la palabra vivencia. Dice, el juez va a partir de las circunstancias que forman el caso, luego vivenciará el sentido del mismo. Y dice, del mismo expresado en la ley como si esbozara una sentencia. O sea, acá en esta frase hizo los tres actos, pero fíjense, dice, luego vivenciará el sentido del caso, el sentido del hecho. Transforma la palabra en una acción. Yo estoy vivenciando el sentido, o sea, el sentido es algo que se vivencia, pero ¿qué es la vivencia? ¿No? Si van al diccionario van a ver que la vivencia se define como sinónimo de experiencia. O sea, son realidades que una persona vive y que de alguna manera, por alguna forma, nos modifican a nosotros mismos, modifican a esa misma persona. Dicho de otra manera, lo que también llamamos la experiencia, o sea, las ideas que nos hacemos respecto del mundo a partir de los hechos y situaciones vividas. Esta es la vivencia. O sea, para que haya vivencia tiene que haber como dos cosas, ¿no? Primero, haber vivido algo, haber pasado una experiencia. Experiencia significa eso, haber pasado algo y haberlo terminado. Pero después también haber reflexionado sobre eso y habernos cambiado a nosotros mismos. Es una palabra compleja, con una densidad existencial, vivenciar. ¿Y qué es lo que se vivencia? El sentido del caso. O sea, el sentido de los hechos no está en los hechos mismos, sino que somos nosotros los que le ponemos el sentido. Entonces, si el conocimiento de un caso se hace por comprensión y por vivenciar el sentido, esto significa que el conocimiento es plenamente subjetivo, que el conocimiento es algo que nosotros le agregamos al caso, a los hechos, ¿no? En esto consiste dictar una sentencia, hacer una sentencia, presentar un alegato, presentar un escrito. En verdad, cada hecho mínimo, cada acto jurídico mínimo que nosotros producimos como profesionales del derecho tiene que ver con vivenciar el sentido de los hechos. Cuando hacemos una presentación administrativa o una presentación judicial, a nuestra manera estamos haciendo eso, estamos vivenciando el sentido del caso, del hecho. Esto es muy importante porque significa que para una buena estrategia jurídica, para una buena estrategia jurídica, para una buena práctica profesional del derecho, necesitamos siempre, primero, antes que nada, vivenciar el caso, o sea, darle un sentido al caso, a partir del cual vamos a ir a buscar las normas que nos permiten vivenciarlo en un sentido jurídico. O sea, viene el consultante, nos cuenta su caso, escuchamos a la persona consultante y nos hacemos un sentido, e incluso lo valoramos, lo incorporamos a nuestra cosmovisión cultural, pero también le agregamos nuestros valores, y hacemos un juicio de acuerdo a nuestra experiencia y a nuestra vivencia. O sea, estamos vivenciando el caso. Más aún, lo estamos conociendo y lo estamos comprendiendo. Comprender es vivenciarlo, es darle ese sentido cultural propio. Y después, porque de esto se trata nuestra práctica profesional, justamente, para eso vienen a buscarnos, le vamos a dar un sentido jurídico. ¿Qué significa? Los vamos a incorporar en el mundo de las normas. Vamos a traer las normas a este sentido del caso que nosotros vivenciamos.
Y vamos a decir, vamos a escuchar a la persona consultante, vamos a comprender, o sea, vamos a darle un sentido a lo que está diciendo, y finalmente vamos a darle un enfoque de derecho, diríamos nosotros ahora, ¿no? Es decir, vamos a decir, usted encuadra en este supuesto de esta norma, de esta ley. Bien, en resumen, entonces uno podría decir que este proceso, este camino, es lo que nosotros hacemos en nuestra práctica profesional del derecho, en la especificidad propia de nuestra práctica profesional, en donde la practicamos, la ejercitamos al recibir una consulta, al hacer la devolución de esa consulta, al presentar un escrito, al presentar una defensa, al preparar una declaración indagatoria de nuestra persona asistida, al intervenir en un juicio, y si fuéramos jueces o juezas, también al dictar una sentencia, que es el caso particular que aquí veía Cosio, pero que uno podría extenderlo a toda la práctica profesional del derecho. Lo que uno debería de plantearse a partir de esto es cómo sistematizar, mejorar, reflexionar conscientemente sobre nuestra práctica profesional, ¿no? Por ejemplo, ¿vivenciamos el caso igual al principio que durante su desarrollo o al final? Cuando recibimos a la persona consultante y después, un tiempo después, tenemos el juicio, ¿lo estuvimos vivenciando de la misma manera? ¿Es importante o no es importante vivenciar, interpretar, comprender el caso a partir de una misma forma? O uno puede ir mejorando esa vivencia del caso, profundizando con los detalles. Parecería ser más cierto esto último, ¿no? Lo que sí es cierto, de todas maneras, es que de acuerdo a esta secuencia que nosotros estamos haciendo, la interpretación de la ley vendría al final. Es decir, si entendemos por interpretación de la ley la manera en que le damos un específico enfoque jurídico, bueno, esto ocurre al final, en verdad. Primero hay una vivencia, es decir, le damos un sentido al hecho, a las circunstancias fácticas del caso, a la vida misma, a la realidad que se nos presenta, y luego incorporamos el enfoque normativo. Este momento posterior de incorporación o de producción del enfoque normativo es lo que comúnmente se conoce en las escuelas de derecho como interpretación de la ley, ¿no? Entonces nosotros íbamos a decir, este sentido del hecho, para que sea jurídico, lo vamos a invocar o lo vamos a subsumir, mejor dicho, en esta determinada norma, ¿no? O en este conjunto de determinadas normas o principios, ¿no? Y para eso tenemos que hacer una interpretación, ¿no? Acá es donde entra en juego esa habilidad que habrán estudiado muchas veces sobre cómo interpretar la ley y sus diferentes maneras, ¿no? Vamos a preferir en un caso una interpretación más literal o una interpretación más de acuerdo a un sentido armónico. ¿Vieron esta interpretación que es lo armónico? Es decir, hacemos jugar varias normas y las adecuamos entre sí para dar una armonía, para complementarlas unas con otras. Son diferentes maneras de interpretar, una tan válida como la otra, pero que parecería ser que es un acto posterior a la vivencia del caso. Bueno, muchas gracias, espero que esté muy bien, nos vemos en la siguiente clase.